Ok, vamos a ver cómo se grafican derivadas. Lo primero y más fácil es pues, las líneas rectas, ¿no? Estas no tienen pierde. Porque recuerda que la derivada es el ritmo de cambio y las pendientes siempre están cambiando al mismo ritmo. Y ese ritmo es precisamente la pendiente. Entonces, para todas las líneas rectas, nada más fíjate en la pendiente. Por ejemplo, esta línea estamos viendo que tiene una pendiente de 3. Entonces su derivada es 3 todo el tiempo. Entonces nada más identifica la pendiente y la derivada va a ser una línea horizontal en el 3. Y ya, pues no tiene pierde esta línea. Entonces todas las rectas son así. Eso no son difíciles. Y luego en las curvas, pues nada más tienes que como que imaginarte tangentes dibujadas a lo largo de toda la curva. Y principalmente fíjate en si son positivas o si son negativas. Por ejemplo, esta es negativa, entonces por eso la estamos dibujando acá por debajo del eje X. Y conforme nos vamos moviendo, vamos a llegar a este punto donde la derivada es 0, que es el punto mínimo. Entonces por eso está el punto aquí en el eje de las X. Y vemos que después cruzamos este punto y la pendiente se va a hacer positiva, entonces por eso la vamos a dibujar por encima del eje X. Y pues ya, eso es todo aquí con las parábolas. La derivada de una parábola siempre va a salir una recta. Y luego, para curvas un poquito más complicadas, ya como esta, lo primero que recomiendo es que identifiques los máximos y los mínimos. O sea, estos lugarcitos donde ya sabes que la derivada es 0, ¿no? Entonces primero pones puntos ahí, donde la derivada es 0. Y luego ya que tengas eso, bueno, vamos a marcar este otro punto. Aquí tenemos otro punto donde la derivada es 0 porque la tangente es horizontal. Entonces pues ya marcas ese puntito, ya sabes que ahí va a pasar por el 0, ¿no? Ok, y luego ya que tengas eso, ya te fijas en las demás partes de la gráfica. Por ejemplo, acá, fíjate que la pendiente le está saliendo positiva porque esta parte de la función es creciente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar en la parte de encima del eje X intentando llegar a este punto que ya habíamos puesto en el eje de las X. Así, hasta que llegues a ese. Ya pasando ese punto, fíjate que sigue una etapa que es decreciente. Entonces, si es decreciente, se va a ir al eje de las X, o sea, se va a venir, perdón, por debajo del eje de las X, se va a venir para acá abajo, pero vamos a intentar regresar hacia este punto que ya tenemos marcado acá. Así. O sea, baja, 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 y en algún momento tiene que volver a subir para llegar a ese punto que ya habíamos marcado. Y luego ya después, pues ya nada más te fijas, si crece, y pues ya, creció, ¿no? Aquí nada más fíjate que pues está creciendo muy rápido, entonces la derivada también tiene que crecer muy muy rápido. Y pues eso es todo ahí. Vamos a ver con otra curva. Como te digo, primero vamos a marcar los máximos y los mínimos. Por ejemplo, aquí hay un mínimo. Entonces por ahí marcas en el eje de las X que por ahí vas a pasar. Y luego te vas al siguiente y al siguiente, ¿no? Aquí está otro máximo. Entonces ahí lo marcamos en el eje de las X y decimos que por ahí vamos a pasar, ¿no? Y luego te vas al siguiente, mínimo, y también marcas el eje de las X. Ay, me estoy equivocando. Marcas el eje de las X porque aquí hay un mínimo. Entonces ya tenemos marcados estos tres lugares. Ya con esos tres lugares tenemos más que suficiente. Bueno, por ejemplo, nos regresamos hasta el inicio de la gráfica y vemos que al inicio de la gráfica esta parte es decreciente, entonces la vamos a dibujar por debajo del eje X intentando llegar al punto que ya habíamos puesto. Entonces, me estoy equivocando mucho. Entonces fíjate que es negativa, entonces por eso va aquí por debajo, ¿no? Hasta que llegues hasta ese punto que ya habíamos marcado. Y luego sigue una parte donde la función es decreciente, entonces la vas a dibujar por encima del eje X y otra vez intentando llegar al siguiente punto que ya tenías marcado donde la derivada es 0, ¿no? Entonces nada más subes, ya como a la mitad empiezas a bajar y llegas hacia ese punto. Y luego ya después sigue una parte donde la función es decreciente, entonces te vas para abajo del eje de las X y como a la mitad intentas volver
Bueno, ya, ya me salió mal. Ya como a la mitad intentas volver hacia ese punto que ya tenías marcado en el eje de las X y después ya la función crece muy rápido, entonces te vas a por encima del eje de las X y listo. Ahí tienes dibujada la derivada. Bueno, a ver si la entiendes y me dices.